No, acá estamos. Bien, ¿me escuchan? Por favor. Sí, profesor. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar ahora el detalle del procedimiento de aplicación que está. Lo que está entre paréntesis resulta evidente que es el artículo que principalmente contiene la materia que estamos viendo, la demanda en el 446. Bueno, alguna cosa obvia, digamos que la demanda debe ser interpuesta por escrito y deberá contener. Y aquí tenemos que precisar algunos puntos. Los requisitos de todo escrito no vamos a entrarle mayormente a eso porque es el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, así que ¿qué más vamos a poder decir de los requisitos de todo escrito? Ustedes ya saben la suma, la individuación del tribunal, las partes, qué sé yo. La designación del tribunal ante quien se entabla. Aquí ha habido algún grado de controversia, no sé si lo han visto ustedes en materia civil, respecto de si uno tiene que poner SJL, señor juez de letras del trabajo, o debe poner juzgado del trabajo, pero yo lo único que les sugeriría, y permítanme darles un consejo práctico, es que nunca pongan juzgado del trabajo de Talca, juzgado del trabajo de, el primer juzgado del trabajo de Santiago y cosas por el estilo, por una sencilla razón, de lo que hablábamos delante. Cuando les quede un formato y estén haciendo escritos apurados, le va a quedar ese encabezado y lo que debe hacer el tribunal en ese momento, porque no es menor la individualización del tribunal, es decir, ocúrrase ante quien corresponda o declararse incompetente porque usted señaló otro tribunal y no puede conocer de eso. Así que dato práctico, por eso lo anoto. En segundo lugar, los nombres, apellido, domicilio, profesión u oficio del demandante y en su caso de las personas que lo representen y la naturaleza de su representación. Recuerde usted que cuando usted representa o la parte representa a una persona jurídica, debe indicar, no sé, calzados Don Pedro, S.A., por decir una cosa, a quien yo represento, según se acreditará, y en un otro sí respectivo debe indicar el mandato judicial por el cual representa, o la escritura pública, que es el juzgado por el cual representa a esa zapatería, digamos, o esa fábrica de calzados, como sea. El nombre, profesión u oficio, los apellidos del demandado. Aquí hay un detalle no menor en el demandado, para que tomen nota, digamos. Recuerde que en el caso de las personas jurídicas, usted debe indicar al representante legal. Sugerencia, queridos alumnos y alumnas, pongan ahí, es necesario, o quien haga sus veces en razón del artículo 4 del Código del Trabajo. ¿Por qué es importante? Porque el artículo 4 del Código del Trabajo, entre las cosas que trata, trata de quienes son representantes del empleador de pleno derecho. Y que por lo tanto, si el receptor judicial va a notificar una demanda y no se encuentra, que es bastante común, el representante legal que usted individualizó, en rigor, hasta ahí llegó esa notificación, porque lo que no puede hacer es, a él lo mandan a notificar a ese representante legal. Pero si usted tiene la inteligencia de poner ahí, o quien haga su vez en razón del artículo 4, cualquier persona que representa al empleador entonces está válidamente notificada la demanda. Desde luego que si encontró el lugar y por algún motivo no encuentra representante legal, pero es el lugar de la empresa, la persona jurídica, podrá notificar por el 437 y superar el problema. No sé si me entienden, pero esta es como obvia posible pregunta de prueba, digamos que ¿qué pasa si no encuentra el representante legal y encuentra la empresa? En ese caso, debe notificar por el 437. Pero es importante poner lo otro para facilitar la tramitación y evitar los incidentes, el tema de o quien haga sus veces en razón del artículo 4 del Código del Trabajo. Y una cuestión importante y que se innova en materia laboral es la exposición clara y circunstanciada de los hechos y consideraciones de derecho en que se fundamenta la demanda. Miren, hasta ahora uno cumplía la función de notificar la demanda, de presentar la demanda y esta fuera llevada a tramitación, indicando brevemente los alcances de la acción que usted intentaba. Pero ahora, en materia laboral a lo menos, es necesario que se indique de manera circunstanciada. Voy a exponerlo de la manera más clara posible. La exposición clara
significa que debe tener su relato una relación lógica, sea cronológica o de hechos que vayan concatenados unos con otros, para que sea clara la demanda, identificando lugares, identificando fechas, identificando situaciones, todo de manera que cualquier persona vea casi ahí una suerte de novela. Lo que no se necesita es que sea excesivo, pero sí, claro, el trabajador comenzó, a ver, primero, la decisión del trabajador, claro, después, que comencé a prestar servicios para tanto, desde tal fecha, mediante contrato escriturado, contrato oral. Los servicios consistían en esto y esto otro. Se desarrollaban en tal digo, lugar, en tal lugar. Mi horario de trabajo era la jornada de la mañana, la jornada de la tarde, de lunes a viernes, de lunes a sábado. ¿Qué más? Mi remuneración consistía en esto. ¿Había o no había libro de asistencia? Es una revelación clara y además circunstanciada de los hechos, pero sobre todo poniendo énfasis en aquellos hechos que son para usted los fundamentales de su teoría del caso. Por ejemplo, estamos en una aplicación general y usted está alegando el despido, es fundamental saber cuándo empezó a trabajar. Quienes hicieron litigación conmigo se recordarán que esos son unos puntos fundamentales para hacer la teoría del caso cuando nos faltaba. Porque cuando empezó a trabajar nos va a permitir determinar, entre otras cosas, el derecho a los años de servicio. ¿Cuándo se escrituró el contrato? Porque puede que haya empezado a trabajar en una fecha y se escrituró el contrato posteriormente. Todo eso, todo ese relato circunstanciado que estamos hablando de un despido, que eso va a ser una base para calcular indemnizaciones, es necesario que usted lo ponga en la demanda. En rigor, no significa que la demanda no va a ser sometida a tramitación, el juez la va a acoger a tramitación, pero le van a acoger lo que usted dijo. Si no dijo los hechos esenciales de manera circunstanciada y de manera clara, va a perder toda esa parte de la demanda, porque ya va a quedar trabada la ley en lo que usted dijo. Y nada más que eso, ya vamos a ir ahora luego en la contestación de la demanda. Cualquier duda, le reitero mi término porque esto es fundamental. Y finalmente, y aquí no menor, se discutió durante mucho tiempo si en materia laboral, por ser un procedimiento tutelar de protección del trabajador, si al abogado o a la abogada, para ser bien claros y en confianza que nos tenemos, porque en unos pocos meses más ustedes van a estar litigando conmigo o en contra mía, espero que sea lo primero y no lo segundo, yo les tengo mucha fe, ¿no? Lo primero que, y en la confianza digo, uno puede pensar que si al abogado o a la abogada se le fue algo que tenía derecho el trabajador y no lo pidió el juez, que se acuerdan que se discutía esto del impulso procesal de oficio, la actuación de oficio, iba a salir cual adalid de la justicia y decir, miren, no obstante que la demanda no lo dice, como yo soy un juez de la República, represento al Estado en el Poder Judicial, y de ese punto de que no quiero que sea servicio, ese es otro cuento. Pero quiero pedir entonces o quiero otorgar aquel derecho que no se pidió, pero que yo sé que existe. Entonces se discutía si existía en materia laboral la ultrapetita y la extrapetita. Porque ¿cómo deja usted al cuidado de un bebé, que serían nuestros trabajadores, a una persona que tiene que encuadrarse en determinadas circunstancias y en caso de una emergencia no haya que hacer y no haga nada y la guagua se nos muera? Se estableció no solamente que hay ultrapetita y extrapetita, sino que es causal de nulidad, artículo 477, letra E. Dentro de la letra I está ahí. Eso cuando lleguemos al recurso de nulidad laboral lo vamos a ver. Así que, por lo tanto, es fundamental las peticiones concretas que usted, de manera precisa, somete a consideración del tribunal. No es una petición concreta que se acoja la demanda en todas sus partes. No, esa no es una petición concreta. Esa demanda, si me pregunta a mí, debería ser rechazada. ¿Qué es una petición concreta? Pongámonos en el peor de los casos. Perdone que siempre pongo un caso de trabajadores, pero son los que más demandan porque el empleado no demanda para el desafuero. Pero vamos a poner un caso de trabajador y un caso de empleador para que un trabajador en las peores circunstancias no tiene contrato escrito, está en informalidad laboral.
no tiene cómo, por tanto, no tiene liquidaciones de sueldo, la remuneración está en dimes y diretes. La jornada, los años de servicio, las horas extraordinarias, todo está ahí para la prueba. Entonces, un colega viene y en las peticiones concretas dice, señoría, pido que se declare que el despido es injustificado, no le mandaron carta, que sea. El despido es injustificado y en razón de eso lo ordena pagar los años de servicio, la falta de aviso previo y los años de servicio aumentados en un 50%, que es lo que corresponde por despido injustificado. Parece lógico, ¿no? ¿O le falta algo a esa petición concreta? A ver, si alguien me está escuchando y alguien me siguió la línea. ¿Está bien? Parte de la base diciendo que se declare que el despido es justificado y que se ordene el pago de las indemnizaciones que estaba recién reseñando. ¿Estamos bien ahí? ¿O le falta algo a esa petición concreta? Bueno, espero que en la prueba no tengamos problemas en este tipo de preguntas. Profe, ¿no tiene que ver un poco con eso de la estructura del por tanto, solicito? Ya, correcto, corazón. Ya, tienes por tanto concreto, ya. Y después va a decir, por tanto, usía pido, ¿qué cosa? Empezamos por ahí porque se declare que el despido es justificado, improcedente, o injustificado en este caso, y que te paguen las indemnizaciones que estábamos reseñando, o falta pedir algo más. Fundamental, se las puedo jugar con otra en la prueba, pero hagamos el ejercicio ahora. Las costas. Al final, falta algo, sigamos buscando. Está bien, interesante que esté en la cota, muy importante. Profesor, ¿puede ser que se rechace lo que pretenda la parte contraria? No, porque nosotros estamos presentando la demanda y todavía no sabemos qué es lo que dice Ah, la... verdad, verdad. No, pero está bien el ejercicio, sigamos. Falta algo súper importante, le recordé. Es un trabajador que no tiene contrato escrito, está en informalidad. Obviamente no tiene Que cómo... se declare, profe, la existencia de la relación de laboralidad. ¡Excelente! ¡Excelente! Hay una gran cantidad de demandas que tienen problemas porque justamente, como dice su compañera, ¿quién habló, perdón? Yo, ¿Quién? María José. Es que no lo veo a todos aquí. ¿Quién, perdón? María José. María José. Efectivamente, María José, porque tú te das cuenta que si el despido, perdón, si la relación laboral es informal, lo primero que tienes que pedir al tribunal en orden, y por eso la petición concreta debe ser precisa y concreta. O sea, primero que me declare la existencia de la relación laboral. Porque si no pido eso, el juez está obligado a rechazarme la relación laboral. Y a rechazarme todas las indemnizaciones, de rechazarme la demanda y todo. Primero, que existe relación laboral. Sigan la lógica. Que existe relación laboral. Segundo, que fui despedido. Tercero, que el despido es injustificado. Y que en razón de esto, que ya tengo armadito todo, me paguen la falta de aviso previo, los años de servicio aumentados en un 50%, y que si me deben remuneraciones, vacaciones, qué sé yo. ¿Han escuchado hablar de las vacaciones legales y proporcionales? ¿La han escuchado hablar cuando estudiaron? ¿Que la gente lo dividía en legales y proporcionales? Es como si Sí, hubieran... yo sí, profe, pero no me acuerdo bien de la diferencia. No, no, es que no hay, no hay. Lo que pasa es que la usan los colegas y los jueces y todo, pero fíjate que la proporcional es cuando te despiden y como no has cansado de tener un año en el último tiempo, has trabajado 3 años, la de los 2 años anteriores te la tomaste, pero el tercer año llevas trabajando 6 meses, si bien alcanza para un año para efectos de pagarte un mes de años de servicio, no alcanza a pagarte un año de vacaciones, entonces se llama la de proporcionales. Pero tanto esa proporción de vacaciones como la proporción completa anual son legales. No hay legales y proporcionales como si las proporcionales fueran ilegales, solamente un alcance para aburrirlos un poco. No hagan esa distinción. Me deben feriado anual y feriado proporcional, pero ambas son legales, por favor. Bueno, ese orden es fundamental. Fíjense en juicios de desafuero. Ahora es el empleador el que demanda y pide el desafuero. Muchas veces piden, en la petición cuentan la historia que la persona cumplió el plazo fijo y que por lo tanto lo autoricen para el despido. Entonces, en la petición concreta dicen, solicitamos al tribunal entonces que se acoja a la demanda y se autorice el desafuero de la trabajadora. ¿Qué es lo primero que debió haber pedido en la petición concreta el empleador demandante de desafuero porque se había cumplido el plazo? ¿Qué es lo primero que tiene que pedir que se declare? A ver si aquí le achuntamos de nuevo a María José u otro. ¿Qué es lo primero?
van a representar empresas. ¿Quién decía el fuero? ¿Perdón? ¿Que venció el fuero, dijiste? ¿Alguien Sí, habló? Si hubiese vencido el fuero, ya no tendría que pedir desafuero. Tenemos que pensar que el fuero está vigente. A lo mejor que venció otra cosa, estaba pensando. el plazo de... Excelente. Lo primero que tiene que pedir, y los empleadores, los abogados de los empleadores, normalmente cuando presentan la demanda de desafuero, entonces y cuentan una historia, qué sé yo, a veces más larga, a veces más corta. Pero al finalmente piden que le autoricen el desafuero. Pero ellos tienen un fundamento para el desafuero, que había terminado la obra o faena o que había terminado el plazo. O que la trabajadora, desafuero maternal, estoy pensando, había incurrido en algunas causales del 160, pero estaba embarazada, así que igual hay que pedir el desafuero. Pero nunca declaran, o sea, nunca, no nunca, pero muchas veces sencillamente no piden que se declare lo primero, señoría, que se declare que el vencimiento del plazo se ha cumplido, que en razón de aquello la trabajadora estaba contratada a plazo fijo. Tienen que seguir esa historia. Y quisiera que tuvieran especial atención a esto de las peticiones concretas. Recuerden ustedes que una parte importante de los juicios se ganan por procesal y no por sustantivo. Bien. Por ejemplo, aquí miren, puse este ejemplo. Ustedes saben que a propósito del multi-root, se legisló en torno a eso. Los abogados laboralistas no estaban muy de acuerdo en la legislación de ese tema porque ya lo teníamos súper solucionado a nivel de jurisprudencia. Es decir, que había una empresa que creaba otra empresa y otra empresa, entonces una de estas empresas no tenía ni un peso y esa contrataba a los trabajadores. Entonces, cuando despedía, los trabajadores la demandaban y no tenían con qué pagar. Y nosotros íbamos y declarábamos que había a veces coempleador y a veces unidad económica. Y ahora hacemos más o menos lo mismo, pero con más restricciones. De hecho, se han tenido que ir modificando esas normas, en fin, porque a veces las cosas funcionan y fluyen mejor cuando ya la jurisprudencia las determinó y cuando nuestros amigos parlamentarios intervienen. No lo hace, usted sabe que para ser parlamentario se requiere sacar más votos que otro, no necesariamente ser una persona muy capaz, digamos. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene una demanda contra una empresa que sabe que no tiene ni un peso y tiene que demandar a otras también y pide la unidad económica? La lógica sería, primero, establecer que hay unidad económica entre las dos empresas, en razón de aquello que el trabajador prestaba servicios para esta empresa y se deben entender la otra también como parte del empleador. Y después pedir todas las indemnizaciones. Es más, usted podría pedir vigente la relación laboral o antes de la demanda por despido, que se declare la unidad económica. Muchas veces lo van a hacer, queridos alumnos. ¿Han escuchado hablar de ustedes de las demandas de mera certeza? ¿Han visto a alguien en una de esas? Es probable que no. No, porque además no han visto la hora. Pero la mera certeza tiene mucha eficacia previo a negociaciones colectivas y muy pocos abogados las usan. Todos los abogados piensan de que en materia laboral se demanda cuando despiden a un trabajador. Y eso es un error. Cuando veamos el otro procedimiento de derechos fundamentales, vamos a ver que se puede demandar vigente la relación laboral por vulneración de derechos fundamentales. Pero ojo también, la demanda de mera certeza es aquella que permite establecer sencillamente qué es lo que pasa en determinadas circunstancias. Miren, y sin que haya terminado la relación laboral. Hace pocos días atrás, sí, hace como un mes atrás más o menos, en realidad mi mujer, que también es abogado laboralista, presentó una demanda contra la clínica Lircay de Talca. No sé si conocen la clínica Lircay, lo de Santiago no, pero es la única llamada clínica que tenemos en Talca. Y resulta que aquí pasa lo siguiente. Los trabajadores trabajan en sistemas de turnos, como la mayor parte de las clínicas. Entonces, durante mucho tiempo, si usted entraba en un turno el día 15 de un mes X, y sus vacaciones duraban hasta el día 14, y su turno entraba el día 14 a las 9 de la noche y terminaba a las 9 de la mañana del día 15, en realidad el turno comenzaba el día 14. Como el día 14 estaba de vacaciones, entonces esa parte, hasta llegar a la medianoche del día 14, la empresa aceptaba de que ya había comenzado a correr el turno, así que dejaba que transcurriera y se integraba al siguiente turno que seguía posteriormente.
Pero de la noche a la mañana la empresa dijo, mire, si usted tiene vacaciones hasta el día 14 y llega el día 14, a las 12:01 tiene que integrarse para el saldo de turno que le queda el día 15. Nosotros dijimos dos cosas. La primera era que había una modificación tácita del contrato, toda vez que siempre se había respetado que se continuaba hasta el otro día en las vacaciones para no integrarse a las 12 de la noche a trabajar. Pero había una teoría más, a mi entender, de peso, y era que cuando uno se va de vacaciones, se va de vacaciones de las jornadas que trabaja. Es decir, si yo trabajo en turnos, tengo que tener turnos de vacaciones. Si trabajo entro todos los días a las 9 y salgo a las 9 de la mañana, es un turno y otro trabajo. Entonces, si descanso, tendré que no venir de las 9 de la noche a las 9 de la mañana del día siguiente. Y que por lo tanto, si un trabajador terminaba su vacación el día 14, lo que terminaba es que ese turno que había iniciado ya no se le aplicaba a él porque cuando inició estaba de vacaciones y pasaba, incluido el día 15, y volvía a la siguiente ola que le correspondiera un turno. El Tribunal de Talca, bueno, eso es una demanda de mera certeza. Estamos pidiendo que se declare que opera como nosotros decimos, digamos, que la persona no tiene que integrarse a las 12 de la noche. Además, bien absurdo. Si ustedes lo piensan, significa que el pobre o la pobre trabajadora tendrían que venirse de donde estuvieran rápido, el pobre tipo o la pobre tipa a dormir en el día, porque en la noche tiene que ir a trabajar y le jodió las vacaciones el día 14 a la familia. O sea, era estúpido de todo punto de vista, a mi entender. La cosa es que el juzgado del trabajo de Talca, con un querido profesor cuyo nombre no vamos a dar porque es profesor de la Universidad de Talca, rechazó nuestra demanda de mera certeza. Nos fuimos a la Corte de Apelaciones de Talca con recurso de nulidad y ganamos en la Corte de Talca con $1.000.000 de costa, que nunca está de más, mis queridos alumnos y alumnas, para invitar a los alumnos a un asado. Cosa que no va a ocurrir. Y porque si estuvieran todos en pantalla, yo encantado, pero como eso no ocurre, no lo es. Y después nos fuimos a la Suprema y la Suprema ratificó nuestra teoría. He ahí una declaración de mera certeza. ¿Por qué les hago el alcance? Porque en el caso de peticiones concretas, hay cuestiones que podrían pedirse en otras demandas previamente, y eso eliminaría la petición concreta de la demanda general. Pero si no lo ha pedido, hay que incluirlo ahí. Porque en el fondo, en este caso, un trabajador de la clínica Lircay podía pedir que le pagaran horas extraordinarias por hacerlo trabajar de las 12 de la noche del día 15, en el ejemplo nuestro, cuando no le correspondía. Pero para eso necesitábamos establecer que ese día no tenía que ir a trabajar porque la vacación se entendía o el feriado se entendía desde el día 14 hasta las 9 de la mañana el día 15, aunque las vacaciones terminaran el día 14. No sé si me entendieron todo el enredo, pero con eso quise explicar la importancia de la petición concreta. Confío en que me entendieron. No hay preguntas, entendieron. Hay antecedentes que deben acompañar a la demanda y que si no la acompañan, el juez los va a percibir para que dentro de un determinado tiempo los acompañen, y si no, se va a entender por no presentada la demanda. A ver, les voy a enseñar algo feo, pero súper práctico. Por diversas razones, hay ocasiones en que usted necesita que la demanda se retrase unos días, pero el plazo de caducidad está por vencer, así que tiene que presentarla. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo estar y no estar al mismo tiempo? Bien, en esos casos, usted puede presentar la demanda, que entre, le dan un rol, la proveen, y eso van a pasar 2 días, y el juez va a proveer para dar curso a la demanda de ese cumplimiento a lo establecido en el artículo 446 del Código del Trabajo, donde están los documentos que se van a acompañar, que en el fondo son actuaciones administrativas, y en el caso de una tutela de derechos fundamentales, además de los requisitos del 490, para el caso de tutela de derechos fundamentales. Y le va a dar 5 días, 6 días, dependiendo. Como usted acaba de ganar 7 días de demora. Y no perdió la caducidad. Es un dato por si un día lo necesita. Bueno, en los juicios de aplicación general deben acompañarse las actuaciones administrativas que digan relación con los hechos. Normalmente es el reclamo presentado en la inspección del trabajo y eso.
Hay veces que pudiera ser la fiscalización, usted pide fiscalización, la inspección y también la acompaña. En los monitorios, algo adelantamos que debe acompañarse el reclamo en la inspección del trabajo, el comparendo en la inspección del trabajo. ¿Por qué? Porque es requisito de procesabilidad en el monitorio. Como en el monitorio se estima que la cuantía es poquitita, o es poquitita, no es que se estime, entonces se espera que las partes intenten resolver el conflicto de relevancia jurídica en sede administrativa. Y que si no lo logran, entonces son bienvenidos a los juzgados del trabajo. Y en la tutela de derechos fundamentales debe acompañarse todos los antecedentes que digan relación con el fundamento de la vulneración de derechos fundamentales que ha sufrido el trabajador o la trabajadora. Además de los del 446, las actuaciones administrativas. Y ahí es muy común acompañar en la tutela la fiscalización o acompañar la grabación, el video, todo lo que se pueda tener para efectos de dar curso a esa demanda. Después vamos a ver que existe una tutela anticipada y vamos a estudiar la parte, es decir, que antes de que falle el tribunal con sentencia definitiva, puede adoptar ya las medidas que usted pida en la demanda u otras que se le ocurra al tribunal para proteger a la potencial víctima, porque todavía no está fallado, de vulneración de derechos fundamentales. Bien, ¿cuáles son esos documentos ahora en detalle que deben acompañarse a la demanda? Ya decíamos, administrativos para el caso del juicio común, de despido, de que no se respete algún derecho laboral de los trabajadores, algún derecho legal, no un derecho fundamental, porque va a ser otro procedimiento. Y en el caso que se trate de demandas de seguridad social, o actuaciones administrativas que en relación con la inspección del trabajo, debe acompañarse la resolución. Recuerden que las multas de la inspección son, digamos, accionables, por así decirlo, en los juzgados del trabajo. En esos casos, entonces, usted tiene que acompañar la resolución final de la respectiva entidad o la entidad fiscalizadora que se pronuncia sobre la materia que se reclama. Tiene que ir si está peleando por un tema de seguridad social o porque le pasaron una multa a la empresa que es su cliente. Al demandarse periodos de cotización de seguridad social impagas, el juez, al conferir traslado de la demanda, debe ordenar la notificación de ella a la o las instituciones de seguridad social a las que corresponda recibir las cotizaciones. Miren, aquí un detalle importante. Cuando yo demando un despido, tengo que revisar si al mes anterior de ocurrido el despido, al trabajador o la trabajadora se le pagaron las cotizaciones previsionales, todas. Las previsionales propiamente tal, las cotizaciones de salud y el seguro de cesantía. Si algo de eso no se pagó el mes anterior, o meses anteriores, o en algún mes anterior, porque al mes anterior al despido tiene que estar todo pagado íntegramente, opera lo que ustedes conocen como la ley Busto, la nulidad del despido, que en resumen significa que al trabajador el empleador le va a tener que seguir pagando mes a mes todas las remuneraciones hasta convalidar el despido, es decir, hasta que pague las cotizaciones que adeuda. Y eso puede ser mucho tiempo, porque no hay un plazo que en que eso se extinga. Sin embargo, cuando al trabajador firma finiquito y le pagan el mes de aviso previo, le pagan los años de servicio, las remuneraciones adeudadas, los feriados anuales o proporcionales, pero no le han pagado algunas cotizaciones, y el trabajador firma el finiquito, es decir, no alega respecto de la nulidad, las cotizaciones siguen estando impagas, pero el trabajador no puede ir a cobrar sus cotizaciones previsionales. Quien tiene la legitimidad activa para cobrar solo cotizaciones previsionales, cuando se trata solo de cotizaciones previsionales, es la AFP. Esto tiene importancia para dos razones. Ahora voy a mostrarle algunas de las cosas increíbles de nuestra legislación nacional, de la actuación de los tribunales incluso a nivel nacional. En primer lugar,
las AFP siempre demandan. ¿Y por qué demandan? Porque si ellas no cobran esas cotizaciones que se le deben al trabajador, esto es un derecho laboral sustantivo, pero para ejemplificar lo que estamos hablando, entonces la AFP va a tener que depositar de su bolsillo las cotizaciones que el empleador no hubiese pagado. Tiene que demandar. Pero además la ley le concede a la AFP una garantía que no tienen los trabajadores. Hoy día me consultaba un trabajador de una empresa exportadora muy grande, que está muy mal económicamente y que están vendiendo todo. Por lo tanto, si demanda, tiene que hacerlo lo antes posible, pedir cautelares sobre bienes de esa empresa para poder pagarse al final. Si llega tarde no va a encontrar nada. Y si gana el juicio laboral y ya no hay bienes, va a terminar todo en una hermosa pieza jurídica de sentencia, pero no va a tener dinero. Entonces, a las AFP, la ley les concedió el apercibimiento de arresto. Es decir, van y demandan el pago de aquellas cotizaciones impagas. Y si el empleador no las paga, entonces ellos piden arresto y toman preso al empleador. Y si el empleador no paga las cotizaciones, sigue preso, digo, y si las paga, sale en libertad. Miren la tremenda herramienta de las AFP. Pero el modesto trabajador, y piensen en un trabajador agrícola que gana 400 lucas al mes, digamos, el mínimo, si gana el juicio y no le pagan, no hay bienes, ¿por qué no se le concede el apremio de arresto en contra del empleador, ese trabajador? ¿Será más fuerte que una AFP? Sin lugar a dudas que no. Pero es solo para contarles esa anécdota legal. Ahí tiene usted una forma que cambiaría bastante el derecho laboral, porque todos estarían muy preocupados de antes de despedir a un trabajador tener el dinero para indemnizarlo. Ahora, bueno, las sanciones que hay contra el hecho de no acompañar los antecedentes que ya hemos indicado para cada uno de los tipos de demanda, el rechazo de plano de la demanda, o, ya decía yo, que les da un tiempo para acompañar los antecedentes. Todos estos antecedentes deberán ofrecerse e incorporarse para que tengan el valor de prueba. Cuando usted lo acompaña a la demanda, no existen en el expediente con carácter probatorio, solo existen con carácter de procesabilidad para dar curso a la demanda. Si usted quiere tenerlos como prueba después, tiene que ofrecerlo en la audiencia preparatoria e incorporarlos en la audiencia de juicio. Ninguna duda hasta aquí, me imagino, ¿no? Hay algunas normas del procedimiento relacionadas en este periodo que estamos todavía trabajando con la demanda, que ya vimos que no era tan sencillo la contestación de la demanda. El juez tiene el deber de declararse incompetente de oficio cuando lo estime, y si no, puede dejarlo para definitiva, pero debe pronunciarse. Ahora, si se declara incompetente, el juez debe enviar, y aquí viene el impulso procesal de oficio, porque si no detendría el juicio, al juez competente los antecedentes para que ese juez competente siga conociendo del litigio que para él es incompetente. Hay algunos casos en que ha sido interesante analizar esto de la incompetencia. Por ejemplo, hay el caso de funcionarios públicos que, bueno, que ya un poco se ha ido solucionando el tema de la aplicación del Código del Trabajo a los funcionarios públicos. Pero hay veces en que en situaciones mixtas hay, digamos, entidades, servicios públicos, en que uno es medio funcionario público y es medio funcionario regido por el Código del Trabajo. Yo, por ejemplo, trabajo en la Defensoría Laboral y, no obstante que es un servicio público, mi contrato es Código del Trabajo. Entonces, hay veces que, ¿dónde se forma el problema de que es un funcionario público regido por el Estatuto Administrativo, que no es mi caso, pero regido por el Estatuto Administrativo, pero cobra algunas prestaciones que están regidas por el Código del Trabajo? ¿El juez es competente o no es competente? A nuestro entender, y de acuerdo al fallo que les cito ahí de la Corte Suprema, es competente el juez para conocer por qué hay prestaciones de carácter laboral regidas por el Código del Trabajo que están en sus manos en razón del artículo 420 del Código del Trabajo, que ya revisamos en su momento, y que por lo tanto es competente conocer. Cuando una asociación de funcionarios
Ojo con esto. En los sindicatos no hay ninguna duda, ¿no? Pero cuando una asociación de sindicatos, una asociación gremial, porque en el Estado no hay sindicatos, hay asociaciones gremiales regidas por una ley particular, pero resulta que aunque no son sindicatos, pueden ser objeto de prácticas antisindicales que ustedes estudiaron profusamente cuando vieron derecho sustantivo. Pues bien, las prácticas antisindicales, como las prácticas desleales, las que operan cuando estamos en una negociación colectiva, desde luego hasta la actual constitución, los funcionarios públicos no pueden negociar colectivamente, está prohibido, lo cual es una tarantudez. Los que más negociamos colectivamente somos los funcionarios públicos, los que más nos vamos a huelga somos los funcionarios públicos y está prohibido, digamos. O sea, lo que debiera hacerse es derechamente garantizar para todos la huelga y garantizarla, que va a existir y desde luego la negociación colectiva. Pues bien, pero ¿qué pasa si una asociación de funcionarios reclama una práctica antisindical? Que no podría seguir el estatuto, porque el estatuto administrativo no lo tiene, no podría alegarla porque el procedimiento está en sede laboral y el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, por de pronto sí puede. Por lo tanto, el juez no es incompetente para conocer. Ahora, respecto, además de la incompetencia, hay otros deberes que tiene el juez, y es especialmente el deber de declarar la caducidad. Yo les contaba, si el juez ve que la demanda se ha presentado con más de 60 días o más de 90 con el periodo que estuvieron en la inspección del trabajo, necesariamente declararlo caduco. Puede que al juez se le pase, al funcionario que sacó la cuenta, en fin. Cada vez más difícil, los jueces están más expertos en eso. Pero como son muy pocos los especializados, entonces es posible que se le pase. En ese caso, nada obsta a que la parte demandada, al momento de contestar la demanda, alegue la excepción de caducidad, que se resolverá en la audiencia preparatoria. En la demanda, el demandante puede acumular las acciones que estime pertinente que concurren, por eso es que se puede alegar el despido. Esto es como bien obvio, pero se tuvo que escriturar para que fuera así, digamos. Se puede alegar el despido, se puede alegar el pago de cobro de prestaciones, el pago de remuneraciones, indemnizaciones, etc. De hecho, en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales se puede, además de la tutela de derechos fundamentales, usted pedir que, por ejemplo, si hay despido, y el despido vulneratorio de derechos fundamentales, que además le paguen los años de servicio aumentados en un 50%, un 80%, dependiendo de qué dijeron, por qué lo habían despedido, pero siempre es vulneratorio, por eso va la tutela. Además, los años de servicio y además esa indemnización especial que tiene la tutela entre 6 a 11 remuneraciones. Habíamos visto entre los incidentes en su momento que el juez tenía la facultad de acumular demandas contra un mismo demandado cuando eran acciones idénticas, siempre que estén en el mismo estado de tramitación. No significa retardo para una o más de ellas. También puede desacumularlas posteriormente. Tiene una amplia libertad. Y lo pueden pedir las partes, la acumulación o la desacumulación, y ahí pasa a ser incidente con 3 días para que la contraria conteste el traslado que le tiene que conceder el juez. Dijimos nosotros que la mayor importancia de la acumulación o desacumulación de demanda tiene que ver con el término, o sea, con los medios probatorios. Porque si varios trabajadores en informalidad presentan demandas por separado, unos pueden ser testigos de otros, pero si alguien los acumula, pasan a ser una sola parte y desde luego no pueden ser testigos. Y ahí es donde se producen los incidentes de la acumulación. Pues bien, vamos a llegar a citación, audiencia preparatoria. A ver, hemos señalado, cuando vimos las notificaciones, que la notificación de la demanda era personal y vimos en primera instancia. Bueno, la citación a la audiencia preparatoria al demandado también tiene que ser personal. Y al demandante por el estado diario, porque el demandante ya conoce, presentó la demanda, en fin, pero al demandado tiene que ser personal. Se fija el día y la hora de la audiencia preparatoria, según la teoría del código, no más de 35 días. Y va con un apercibimiento, una advertencia que hace el tribunal que la audiencia se va a realizar con las partes que asistan, afectando las resoluciones que se dicten en ella.
es complicado no asistir a una audiencia preparatoria porque el 430, que en su momento vimos que era donde estaba al principio la buena fe, no abuso del derecho, no acciones dilatorias, obliga al juez a revisar con una gran lupa la excusa que dio una parte por no asistir a la audiencia. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que las veces que se escucha una excusa de la parte que no asistió es muy baja, es casi inexistente. La situación indica que en la audiencia preparatoria las partes deberán señalar los medios de prueba que harán valer, por eso tiene que ir con todos los medios de prueba. En la audiencia de juicio, los que van a observar la audiencia de juicio, los que van a incorporar a la audiencia de juicio, y requerir todas las diligencias atingentes para que el tribunal examine su admisibilidad, porque recuerden que ahí estamos preparando el juicio propiamente tal. El plazo para notificar la demanda debe ser con 15 días de antelación a la fecha de la audiencia. Si eso no ocurre, la parte, en realidad deberá ser el tribunal de oficio, porque era el que lleve el impulso, debe fijar nuevo día y hora. Y aquí vamos a ir terminando, chicos, con la contestación de la demanda. Hasta aquí vamos a llegar, que era la meta de hoy día. Y aquí les pido el máximo de atención porque, aunque es una diapositiva, es de suyo importante. La contestación, salvo en el procedimiento monitorio, siempre es por escrito. Y debe ser con a lo menos 5 días de antelación a la audiencia preparatoria. ¿Qué pasa si no se contesta con 5 días de antelación y se contesta después? Se pedirá nuevo día y hora para la audiencia preparatoria. Hay algunos colegas que lo plantearon en su momento. ¿Se entenderá que se contestó la demanda, pero se contestó fuera de plazo? Es como, ¿estoy medio embarazada? Es una demanda no contestada. Definitivamente, si se pasa el plazo, no se contestó la demanda y va a tener tremendas consecuencias procesales. La contestación de la demanda, perdón, al igual que la demanda, debe tener una exposición clara y circunstanciada de los hechos, de las excepciones y de la demanda reconvencional. Con las mismas características, que no los voy a aburrir, que ya dijimos cómo se tenía que presentar la demanda, se debe contestar la demanda. Los hechos, los lugares, el tiempo, las condiciones, todo lo que sea necesario para la teoría del caso que ustedes defiendan al momento de contestar la demanda. Y esto es muy importante, debe pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma expresa y concreta. Detención. Expresa y concreta no es lo mismo. En primer lugar, si no se ha contestado la demanda, vamos a estar en la misma circunstancia que si una parte, si se contestó la demanda, pero no se, más que aceptar los hechos, no se negaron en forma expresa y concreta, porque si lo acepta de manera formal, le conviene al demandante, acepta algo y le dice, sí, estoy de acuerdo con eso, no lo hizo en forma concreta y expresa. ¿Qué significa negar en forma expresa y concreta, toda vez que expresa y concreta no son sinónimos y que no tenía ningún sentido que los pusiera el legislador los dos si significaba lo mismo o era una redundancia de mera oratoria? En forma expresa es como usted lo ve en materia civil. No, no es así. El trabajador dice, yo ganaba 800.000 pesos mensuales. La demanda o la contestación de la demanda dice, no, no es efectivo. Bueno, al momento de contestar la demanda, hay algunos colegas que dicen, negamos en forma expresa y concreta todos los hechos señalados en la demanda. Así que solicitamos que se tenga, o sea, rechacen todas sus partes con costa. Eso justamente, no negar en forma expresa y concreta, es a negar al voleo, en la generalidad, niego todo. Se me olvidó que hay un cantante que hizo una gira con Lo Niego Todo. Y se me olvidó y estoy seguro que ustedes no lo conocen porque no es de su edad. Canta con Jean Manuel Serrat siempre. Ay, ¿cómo se llama? Ya, no es de su época, ni se van a acordar tampoco. Bueno, en forma expresa significa no es efectivo que el trabajador ganara 800.000 pesos. Pero en materia laboral eso no sirve. No ha negado. Porque es
copulativo, tiene que ir expresa y concreta. ¿Qué significa concreta? No es efectivo que gane 800.000 pesos, expresa y concreta. El trabajador tiene una remuneración o tenía una remuneración compuesta de 400.000 pesos de aquí de base, más 100.000 pesos que se daba por un bono, qué sé yo, y le daba 600.000 pesos mensuales. Eso es negar en forma expresa y concreta. ¿Qué significa que el trabajador no niegue en forma expresa y concreta? Lo vamos a ver después en la audiencia preparatoria, pero ya le adelanto. Significa que el juez puede tener por tácitamente aceptado lo señalado en la demanda. O sea, el trabajador dijo 800.000, el otro dijo que no eran 800.000, son 800.000 porque eso fue todo lo que dijo, no fue de forma expresa y concreta. No contestaron la demanda, lo que dice la demanda, el trabajador, el juez lo puede tener por tácitamente aceptado con algunas limitaciones que vamos a verla cuando iniciemos la audiencia preparatoria. Profe, ¿Sí? entonces, creo concretamente se referiría como a argumentar por qué lo anterior no es efectivo. O sea, expresamente decir no y concretamente sería argumentar por qué. Exacto, contar la verdad de lo que ocurre y no lo que dice la demanda, porque en el fondo tú estás diciendo la demanda miente. Y miente porque lo que ocurre en la realidad es esto otro. Recuerda siempre que el principio de supremacía de la realidad siempre vagabundea por todo el procedimiento laboral. Entonces lo que estás haciendo tú, decir la verdad. Si no, aquí no es efectivo, no es eso. Lo que ocurre es esto otro, a eso se refiere. Así que está muy bien lo que acabas de decir. A ver, eventualmente reconvencional si el juez es competente. Voy a poner un ejemplo en la reconvencional y si el juez es competente. Miren, en varias oportunidades le toca ver a uno, porque en la práctica ocurre así, que los empleadores le prestan dinero al trabajador, a veces sin interés. Y a veces incluso hacen un papelito que dice que ese dinero se paga en cuota y que en caso que lo despidan antes, puede descontar el saldo de que quede del mutuo de las indemnizaciones que le paguen al término del contrato. Pero en rigor, se darán cuenta ustedes que el tribunal para conocer de un mutuo, el tribunal competente, no es un tribunal laboral, es un tribunal civil. Por lo tanto, si al contestar la demanda, el empleador quiere compensar lo que está reclamando el trabajador con la deuda civil que el trabajador adquirió con él, por muy inspirado que hubiese estado el préstamo en la relación laboral, necesariamente el juez debe declararse incompetente para conocer de ese préstamo. Porque eso es civil. Ojo con eso. Fíjense que hay poquísimos casos, que ustedes tienen que haberlo estudiado porque es materia de derecho sustantivo, en que el empleador puede descontar. Uno, este es de jurisprudencia, los préstamos efectuados por una caja de compensación en que el empleador hacía de mero retenedor y le pagaba la caja de compensación. No tiene ningún sentido, las cajas de compensación son tan sinvergüenza como los bancos, pero la jurisprudencia ha admitido eso. Yo obtuve un voto de minoría aquí en la Corte de Talca, donde la ministra, ya no está, la ministra Morales, Olga Morales, señaló exactamente lo mismo. Dice, ¿por qué vamos a tener esa diferencia con las cajas de compensación? Es un tema civil que le cobren al trabajador en sede civil, no acá. Pero 2 de 1, ya saben ustedes que son los que es la justicia en una sala de 3, digamos. O el dicho es, ¿qué es la justicia? La opinión de 2 en una sala de 3. El otro caso que se ha permitido es cuando se trate de préstamo, que está en la ley, de préstamo para la vivienda, para el trabajador. Ahí también se puede descontar el saldo insoluto. Y eso sería, no hay más para pagar al trabajador, no estamos hablando de pensiones de alimentos ni cosas por el estilo. Bien, chicos, cumplimos la meta de hoy de llegar hasta la contestación de la demanda. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Llegamos hasta la página 53. Bien. Hola, Montserrat. Si no hay dudas, quedamos... A ver, ¿alguien? Profe, ¿Matías? ¿Estabas diciendo sí, algo? profe, una consulta respecto a la primera prueba.
Sí, la fecha definitiva es la que aparece en el plan de clases del 14 de septiembre. Hasta ahora sí, ¿O lo que no? ocurre, gracias Matías por la pregunta, se me había olvidado. Lo que pasa, Matías, es que la directora de escuela estaba con licencia médica y volvió ayer, así que no he podido conversar con ella. Yo espero mañana conversar con ella, si hay alguna novedad se las comunico por el Educandos. Si no, lo que hay ahí es lo que vamos a aplicar. Así que, don't worry. Ya. Gracias, profe. Profe, en todo caso, ¿no se adelantaría? ¿O igual? Sí, la próxima semana tenemos pruebas ASCA. Y 15 minutos para... No, ¿cómo se te va a adelantar? Nunca tan malo. No, Saskia, no te preocupes. No, don't worry. No, jamás sería anterior a la fecha que ya está fijada la primera prueba, así que en eso tranquilidad. Chicos, hoy día recién es miércoles, queda la mitad de la semana, no puedo desearles buen fin de semana porque queda todavía un terrible jueves de por medio que sirve para cortar la semana y un viernes en que nadie está en la universidad, todos se van para la casa, ¿sí? Por eso se celebra los jueves en la universidad, a lo menos era mi tradición cuando yo estudiaba, no sé si todavía la mantienen, pero era ese el ideal. Así que les quedo extraordinariamente agradecidos por la atención, especialmente a Montserrat, que tuvo la gentileza de acompañarme. Agradeceré, voy a anotar a las personas que me acompañen. Montserrat, tú vas a encabezar la lista. Y voy a hacer una pregunta de desarrollo, donde veis toda la subjetividad y el prejuicio de este profesor para las personas que me acompañan. Sí, voy a incentivar la presencialidad por internet. Que estén muy bien, chicos. Cuídense mucho, chicas. Chao, Monse. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que esté bien. Igualmente, cuídense mucho.